Bueno, estimados estudiantes, vamos a trabajar el mito de Héroe y Psique. Tal vez necesitamos dos audios, no sé, vamos a ver el tiempo. Vamos a hacer un recorte de narración del mito. El libro es El asno de oro de Apuleyo. Tenemos la narración que la ubicamos en la página 91, que comienza de esta manera, ¿no? El hecho de la mención de él hace una vez, ¿no? Érase en una ciudad un rey y una reina, y tenían 3 hijas muy hermosas, de las cuales 2 de las mayores, como quien que eran hermosas y bien dispuestas, podían ser alabadas por lores de hombres. Pero la más pequeña era tanta su hermosura que no bastan palabras humanas para poder expresar ni suficientemente alabar su belleza. Muchos de otros reinos y ciudades, a los cuales la fama de su hermosura ayuntaba, espantados con admiración, fíjense en este juego de palabras, espantados con admiración, de su tan grande hermosura, donde otra doncella no podía llegar, y poniendo sus manos a la boca o los dedos extendidos, así como a la diosa Venus, con sus religiosas adoraciones la honraban y adoraban. Y ya la fama corría por todas las ciudades y regiones cercanas que esta era la diosa Venus. Esta era la diosa Venus. Bueno, acá se origina el problema, ¿no? Es un problema que se repite en otros mitos, ¿no? Tenemos a Helena bajo la misma escena, que se resuelve de otra manera. El mismo problema para el rey. De ese mito no vamos a hablar, digamos, aunque está relacionado con esto. Ya vamos a ver en qué punto. Entonces, tenemos 3 hermanas. Vamos a ir dando algunos indicios, vamos a usar el método iniciario y vamos a usar también la estructura de la metáfora para poder entender algunas cosas, ¿no? El número 3, hay algo que se repite y en el número 3 vamos a encontrar que en el número 3 hay una secuencia, el número 3. 3 hermanas, la más bella es la menor. Esto se suele repetir en la estructura de los cuentos. La más bella es la menor y es mortal a la vez, ¿no? O desencadena algo del orden de la muerte, tanto para los otros como para ella. Y eso lo vamos a leer en el mito. O sea, ¿qué relación hay entre esto de posibilidad de encuentro, ¿sí?, con la belleza? Es decir, ¿qué es lo que la belleza esconde de mortal, ¿no? Y los celos, acá está la diosa Venus porque el texto, digamos, es de un escritor latino, pero son los mismos dioses griegos que cambian de nombre, digamos, al pasar, digamos, a la cosmogonía romana. Entonces estamos hablando de Afrodita, ¿sí? Estamos hablando de Afrodita. Hay una, digamos, que se dice que es más bella que Afrodita, se dice que es más bella que la diosa. Otra diosa, Venus, ¿no? Como que hay otra, más joven y más bella. Uno de los aspectos para tener en cuenta, digamos, que es motor, ¿no?, motivo de celos, de envidia, de intrigas de muerte, tiene que ver con una trilogía. Volvemos al número 3, en relación de lo femenino, que tiene que ver con la juventud, que está presente acá, con la belleza, que está presente acá, y con la fertilidad, que también está presente acá. Dice, nacida del cielo, ¿no? Adornada de la flor de la virginidad. El tema de la virginidad también es un aspecto interesante, ¿no?, que el psicoanálisis lo va a trabajar, Freud lo va a trabajar especialmente acerca de este tema, ¿no? Tiene un escrito sobre la virginidad. Y él hace mención acerca del veneno de las vírgenes. O sea, algo que liga, digamos, la sexualidad
a la muerte. Y este tema también está trabajado en el texto de Totenita Woodford. A esta doncella suplicaban todos, y debajo de rostro humano adoraban la majestad de la diosa, es decir, como una encarnación de la diosa, pero también, digamos, como la posibilidad de acceder a ella, ¿no? Esta gran traslación, fíjense, es interesante porque había dicho que la estructura del mito estaba algo que vamos a trabajar más adelante, la analogía, luego la traslación, la metonimia, algo que cambia de lugar, ¿no? Acá viene Sige, digamos, ocupar el lugar de la divinidad. Dice, y acá aparece después la molestia de Venus, que está enojada, digamos, por esto, digamos, que está sucediendo. Leo un fragmento, dice, tengo yo de sufrir que tengan en cada parte dudas si tengo yo de ser adorada o esta doncella, que haya de tener comunidad conmigo y que una moza que ha de morir tenga mi gesto. Según esto, por demás juzgo aquel pastor que por mí gran hermosura me prefirió a otras diosas. Hace mención acá al pastor que la prefirió en relación a otras diosas, a otro mito, el mito de Paris, ¿no? Cuando Paris tiene que juzgar y elegir entre tres diosas, ¿no? Entre Hera, esposa de Zeus, acá Zeus aparece como Júpiter, entre Afrodita, ¿sí? Y Atenea. Afrodita hermana, ¿no? De Zeus, y Atenea hija. Cuando se presentan estas diosas, debido a que hago mención breve a este mito, ¿no? Que es interesante, hay una diosa que es la diosa de la discordia, Eurídice o Eris, que al no ser invitada a un banquete, bueno, por su naturaleza genera discordia. Va a pedirle a Hefesto que haga una manzana de oro con una inscripción. En esa inscripción, en derredor de la manzana, dice que la tome la más bella. Llega y rompen ese banquete y están dialogando, ¿no? Afrodita, Atenea y Hera. Entonces ella la arroja la manzana y queda equidistante. Bueno, la magia, que hay algo del orden de la magia de la divinidad, ¿no es cierto? Flotando entre las tres, que dice la tome la más bella, que la tome la más bella. Las tres la querían. Entonces le dicen a Zeus que intervenga, de que en verdad a cuál le competía que la tome. Zeus, digamos, decide que es un mortal que tiene que tomar el juicio acerca de esto. Él no se podía comprometer, estaba con la esposa, la hermana y la hija, en una escena familiar. Y el que se elige es Paris, ¿no? Paris. Entonces, ante Paris está la oferta de cada una de las diosas en su naturaleza. Hera le ofrece poder, ¿sí? Atenea la sabiduría. Afrodita se ofrece ella, ¿sí? Su belleza en sensualidad y en sexualidad de forma humana, que a Helena, ¿sí? Solamente tenía que ir y tomarla. Bueno, ahí está la decisión de Paris, ¿no es cierto? Que se darán cuenta cuál es. Entonces, y ella hace mención acerca de esta doncella, Siche, ¿no? Siche está escrito acá. Sige. Ahora bien, acá tenemos que remitirnos a la etimología, ¿no es cierto? Estamos con el mito, la etimología y la gramática, uno de los trípticos, la etimología. Así que es soplo, es aliento, es sombra. Acá va a aparecer la sombra de Sige también, ¿no? Acerca de sus decisiones y qué es lo que ella la pierde. Va a aparecer el aliento, ¿no es cierto? En cuanto a su palabra. Y va a aparecer su alma, ¿no? Y Eros. Acá el Eros, que parece como Cupido, digamos, aparece en su doble etimología. Eros con
Omicron, o sea, como el deseo y el anhelo, y también el eros como omega en su escritura, la desmesura, la pasión. ¿No? Aquel, digamos, que provoca esa desmesura también a través de su flecha. Y ella le dice a este hijo, según esta estructura, o sea, Afrodita como madre de Eros, dice: oh hijo, yo te ruego por el amor que tienes a tu madre y por las dulces llagas de tus saetas y por los sabrosos juegos de tus amores, que des cumplida venganza a tu madre, véngala contra la hermosura rebelde y contunaz de esta mujer, que sobre todas las cosas ha de hacer una, la cual el que esta doncella sea enamorada de muy ardiente amor, de hombre de poco y bajo estado, al cual la fortuna no dio dignidad, ni patrimonio ni salud, y sea tan bajo en todo el mundo que en todo el mundo no haya otro igual. Es decir, le encomienda a su hijo, digamos, que a través de una saeta le infunda un amor, una desmesura, digamos, ante algo que le va a causar su ruina. Entre tanto, la doncella Sige, con su hermosura sola para sí, ¿no? Sola para sí, hay algo de eco del narcisismo, ¿no? En juego, sola para sí. Ningún fruto recibía. Todas la miraban y todas la alababan, pero ninguno que fuese rey ni de sangre real, ni aún siquiera del pueblo, llegó a pedir. ¿No? La llegó a pedir, a solicitar, a demandar, a ofrecerle su deseo, ¿no? Y su amor, diciendo que se podía casar con ella. Maravillábanse de verla en su divina hermosura, pero maravillábanse como quien ve a una estatua pulidamente fabricada. Las hermanas mayores, porque eran templadamente hermosas, no tenían la hermosura de la belleza, que puede provocar la locura, ¿no? La ibris, esto que tanto temen los griegos. Eran casadas, ¿no? Habían sido casadas, pero Gilles no podía, digamos, encontrar quien se aventure hacia ella, ¿no? Siché estaba en casa del padre, ¿no? Llorando su soledad y siendo virgen era viuda, por lo cual causaba cierta enfermedad, tanto en su alma como en su cuerpo y en su corazón, y aborrecía de su hermosura, ¿no? El detalle es que estaba en la casa del padre, ¿no? Es decir, no es que no tenía ningún amor, era el amor de su padre. Como quiera que a toda la gente pareciera bien, el mezquino padre de esta desventurada hija. ¿Por qué dice, digamos, el mezquino padre? ¿Por qué pronuncia esa frase, Apuleyo? Acordó de consultar este padre el oráculo, el antiguo oráculo de Apolo. Esto en verdad no tiene, digamos, otra referencia. Apolo no es el antiguo oráculo, no es el originario del oráculo. El oráculo en su origen es de Gea. Es de Gea, es femenino, es de la tierra. Por eso, digamos, las escenas de las pitonisas y de los oráculos eran en relación a aquellos lugares donde emergían ciertos vapores de la tierra, ¿sí? Que había eh, una rajadura en la tierra y había pores, o por lo menos se recreaba una escena, digamos, con ciertos vapores que permitían ingresar en el éxtasis para profetizar. Entonces, Apolo, que estaba en la ciudad de Milesia, y con sacrificio y ofrenda, que se le suplicó al dios, ¿no? Que diera casa y marido a su triste hija, ¿no? Al rey. Las palabras del oráculo. Vamos hacia el oráculo, ¿no? Que generalmente hace una referencia como central en un antes y un después, ¿no? Y como que es constante, tiene una continuidad, trae una transversalidad en el mito siempre el oráculo.
el oráculo dice una verdad. Si quien la interpreta se puede equivocar. Por ejemplo, una escena donde un rey va y pregunta sobre una gran batalla que va a acontecer contra otro rey. Y el oráculo le dice, hoy un gran rey caerá. Él se va confiado pensando que es el otro rey el que va a caer, pero el que cae es él. Entonces él dice, bueno, ¿el oráculo le mintió? No, no le mintió. Él interpretó de acuerdo a su deseo. Dice, pondrás esta moza adornada de todo aparato, de llanto y de luto, como para enterrarla, en una piedra de una alta montaña y dejarla allí. No esperes yerno que sea nacido del linaje mortal. Mas espéralo fiero y cruel, y venenoso como serpiente, el cual volando con sus alas fatiga todas las cosas sobre los cielos, y con sus saetas y llamas doma y enflaquece todas las cosas, al cual el mismo Júpiter, que sería sea una versión griega, le teme, y todos los dioses se espantan. Los ríos y los lagos del infierno le temen, ¿sí? Es decir, es el que tiene el poder, ¿no? En la mitología griega, también en la romana, que es heredada de la griega, es decir, tenemos los que gobiernan, la tercera generación de los dioses, ahí el Olimpo, digamos, los dioses civilizadores, luego tenemos los titanes, otros dioses, son los que gobiernan estos dioses civilizadores, pero no son los que tienen el poder. Es decir, sobre ellos está Eros, ¿no? al cual temen, y también están las parcas. ¿eh? Con ellos o hacia decisiones de ellos no pueden intervenir los dioses, pero sí pueden negociar, ¿sí? La negociación, ¿no? La política. Es decir, pueden hacer acuerdos. Y los mitos, bueno, nos hablan de esos acuerdos. Y entonces menciona, ¿no? Que en vez de ser una escena nupcial es una marcha fúnebre, ¿no? A llevarla hacia ese destino, ¿no? Ese destino de una muerte. Acá en todo tiempo hay que pasar de lo literal a lo metafórico, ¿no? Siendo que la muerte no hay que entenderla, digamos, como la muerte física, sino como la muerte metafórica, ¿no? Hay algo del orden de algo que tiene que caer, que se manifiesta a veces o se significa de forma literal, como que va a caer. Y algo, pero algo la va a sostener, ¿no? Vamos a ver, en el caso de Sichel. Dice, y fueron su camino a aquel lugar donde estaba un risco muy alto encima de aquel monte, encima del cual pusieron la doncella y allí la dejaron. Estando Siche muy temerosa, llorando encima de aquella peña, vino un manso viento cierzo, ¿no? Que sería cefiro en el contexto griego, y como quien extiende las faldas, la tomó de su regazo, así como poco a poco, muy mansamente, la llevó por aquel valle abajo y la puso en un prado muy verde y hermoso de flores y hierbas, donde la dejó que parecía que no la había tocado. Viene un viento, ¿no? La sostiene, ¿no? Cuando ella se arroja del risco y la deposita muy suavemente. Ahora bien, el tema del amor y el viento están ligados, ¿no? El amor produce cierta levedad del ser, ¿no? Ella está en ese estado de levedad. En el libro quinto, sigo leyendo, después que suficientemente hubo descansado, levantándose, alegre vio allí cerca una floresta de muy grandes y hermosos árboles y vio asimismo una fuente muy clara y apacible en medio de aquella floresta cerca de la fuente. Estaba una casa real, la cual parecía no ser edificada por manos de hombres, sino por manos divinas, ¿no? Que es el palacio, el reino de Eros. Andando ella, con gran placer, viendo cosas maravillosas, oyó una voz sin cuerpo que le decía, ¿por qué, señora, tú te espantas de tantas riquezas? Tuyo es todo esto que aquí ves, por ende, éntrate a la cámara y ponte a descansar.
La señora no podía ver a nadie, ¿no? Solamente oía voces que le hablaban. Y a estas voces ella le ordenaba y estas voces le obedecían. Vino el marido no conocido y subiendo a la cama hizo su mujer a Sillé. Y antes que fuese el día partióse de allí. Eh, bueno, acá está el tema de conocer. La conoció, este verbo que estuve hablando del hebreo en el video anterior. Conoció Eros a Sige o Sige conoció a Eros. Algo del amor que se materializa en la genitalidad. Ahora bien, acá hay otro punto, digamos, para tener en cuenta este tema, digamos, del pedido de Eros, de que no devele ni su amor ni su rostro, ¿no? O el rostro de su amor, o el amor en su rostro. Por eso está este tema del velo, la oscuridad como un velo. Hay algo que tiene que estar velado. Tenía por la mucha continuación, ya que se había tornado en placer, y el sonido de la voz incierta ya le era solaz y en deleite. Entre tanto, su padre y su madre se envejecían en llanto y luto continuo. La fama de este negocio, como había pasado, había llegado donde estaban las hermanas mayores, ¿no? Las cuales con tristezas y luto, ¿no? Hablaban y gritaban de forma desconsolada. Aquella misma noche el marido habló a su mujer Siché, porque como quiera que no la veía bien, lo podía escuchar y con oídos atentos y palpar con sus manos, ¿no? Imaginemos otras escenas también. Oh señora dulcísima y muy amada mujer, la cruel fortuna te amenaza con un peligro de muerte, del cual yo quería que te guardases con mucha cautela. Tus hermanas, turbadas pensando que tú eres muerta, han de seguir tus pisadas y venir hasta aquel risco en donde tú aquí viniste. Y si tú, por ventura, oyeses sus voces y llanto, no le respondas, ni mires allá en manera alguna, porque si lo haces, a mí me darías mucho dolor, pero a ti te causarías un grandísimo mal que te será casi la muerte. Él le pide que no escuche a sus hermanas, ¿no? Porque supuestamente se podía escuchar desde el risco, ¿no? Las podía escuchar. Sigue el relato, dice, oh mi señora Siché, esto es lo que tú me prometiste. ¿Qué puedo yo, siendo tu marido, esperar de ti cuando el día y toda la noche y aún ahora que están conmigo no dejas de llorar? Porque Siché, digamos, comienza a llorar y a demandar, que quiere ver a sus hermanas, ¿no? Que quiere ver a sus padres, es decir, comienza a demandar un encuentro con ella y Eros le advierte que ese encuentro puede ser peligroso, ya vamos a ver por qué. Anda ya, haz lo que quieras, le dice Eros, ¿no? Eros le dice, bueno, si ese es tu deseo, hazlo, ¿no? Obedece tu voluntad, que te va a demandar un demasiado daño para ti, por cuanto tarde te vas a arrepentir y te recordarás de lo que te he hablado. Y él le dice que ella tiene una sacrílega curiosidad, ¿no? Le anticipa esto de la sacrílega curiosidad. ¿Qué pasa con la curiosidad? Esto de la curiosidad que se repite y es causa en Siché de desgracia, ¿no? Más de una vez. Y dice, por cierto, Señor, tú sabrás que antes moriré, que no hubiese de estar sin tu dulcísimo casamiento, porque yo, Señor, te amo y muy fuertemente, y quien quiera que seas, te quiero como a mi ánima, ¿no? A su alma, como a sí mismo, como a una parte de sí. Ahí está nuevamente la etimología del doble, ¿no? De la sombra, es decir, ese otro ya es una parte de ella, ¿no? Ya es una parte de su ánima. Y no pienso que te pueda comparar al dios Cupido.
Pero además de esto, Señor, te ruego que mandes a tu servidor, el viento cierzo, que traiga a mis hermanas hasta aquí, como me trajo a mí. Es decir, le pide, digamos, que el viento las traiga, ¿no? Que la transporte. A su pesar y a mal gusto, el viento obedece. Y ahí llegan sus hermanas. Voy a ir abreviando para no ser tan largo la lectura. Llegan sus hermanas, ella le muestra todo lo que ella tiene, el amor, digamos, que le profesa a quien no conoce, pero está con ella y es como una divinidad para ella y en verdad es una divinidad. Pero bueno, ahí está también este tema del amor, ¿no? Esta cuestión del ideal, en este caso, en este juego de lo literal y lo metafórico. Y dice, acerca de estas hermanas, dice el relato, criaron envidia en sus corazones contra ella. Finalmente, que la una de ellas comenzó a preguntarle curiosamente y a importunarla, ¿no? Acerca de quién es este señor misterioso, ¿no? Tan rico. Y ella, primero, digamos, relata que es un mancebo, que es alguien muy joven, digamos, ¿no? Bueno, hace una ficción acerca de esto. Las hermanas desconfían, ¿no? De esto. Y están muy celosas. Y dicen, en relato dice, y esta, nuestra hermana última de todas, que nació después de que nuestra madre estaba harta de parir, haya de poseer tanta riqueza y tener un Dios por marido, ¿no? Que no se lo merece. Los celos, los celos. El tema del celo donde hay otro que tiene lo que me pertenece a mí, la base del celo, ¿no? En este caso el amor. No hay que olvidarse que era la preferida del padre, la menor, ¿no? La menor, no digamos en cuanto a acá dan una cuestión literal, la menor porque era la tercera, pero no, pero era la menor en relación de que de la elección del padre, aquella digamos que era el, el amor del padre. Dice, y por cierto, así es que ella presumía y se trataba con mucha altivez, que ella piensa que ella es una diosa, ¿no? Pues que tiene las voces a su servicio y las manda, y manda al viento como un dios, como una diosa, ¿no? Manda al viento. Es decir, tiene una posibilidad de generar otro espacio diferente al humano, ¿no? Estar en otro tipo de relaciones. Y sigue el relato, ¿no? En cuanto a las hermanas. Dice, refrescándose de dolor, ¿no? Qué juego de palabras. Y con mucha ira, turbadas de envidia, tormentadas, ¿no? Retornan a su casa, ¿no? Concertando por el camino la traición y el engaño, y aún la muerte de su hermana, ¿no? Deciden, ¿no? El mal para su hermana. Entonces luego vuelve la escena de Eros y Sige y Eros le vuelve a recordar y le dice, le expresa, de que, dice, como lo voy a leer mejor, dice, ¿no ves cuánto peligro te ordena la fortuna? Pues si tú de lejos, antes que venga, no te apartas y provees, ella será contigo de cerca. Es decir, si no podés seguir las advertencias, no ves los indicios, no podés reconocer, ¿no? Esto que se va anticipando ya, se va mostrando. Aquellas lobas sin fe ordenan cuanto pueden contra ti, muy malas acechanzas, de las cuales la suma es esta: ellas te quieren persuadir que tú veas mi cara, la cual, como muchas veces te he dicho, no la verás, mas si la ves, así que si después de esto aquellas malas brujas vinieran armadas con sus malignos corazones, que bien sé que vendrán, no hables con ella ni te pongas a razones, y si por mocedad y por el amor que le tiene
no pudieras sufrirlas, al menos de cosa que toque a tu marido, ni las oiga ni respondas a ella, porque acrecentaremos nuestro linaje, y aún en tu vientre, o sea, él te menciona, Eros, le menciona que ella está embarazada, que trae un niño, ¿no?, dentro de ti, y que si tú sigues mis decires, será inmortal, y de lo contrario, será mortal. Siché, cuando esto oyó, gozosa se puso, ¿no? Muy gozosa estuvo, y hubo mucho placer en estas palabras que escuchó. Alegrábase con la gloria de lo que era poder parir. Pero aquellas furias espantables y pestíferas ya deseaban lanzar su veneno en contra de su hermano. Bueno, y ahí sigue relatando, ¿no?, este tema de la segunda vez que vienen, hermano. Vienen 3 veces. Número 3, a causar la muerte. Y ella le dice, esto es interesante, ¿no?, porque le dice a Eros que no, aunque no conozca el rostro de él, aunque no lo pueda ver, dice, así conozco yo tu cara en este niño que traigo en el vientre, ¿no? Es decir, que verá, por el amor que siente, ¿no?, verá su cara en el hijo. Yo te tengo a ti que eres mi luz, mi lumbre. Bueno, entonces está el retorno de estas hermanas, voy a abreviar un poco, y está la intimidación de las hermanas. Y ahí es donde ellas le dicen, fíjense, toman la referencia del oráculo de Delfo, y no de Delfo, del Apolo, digamos, ¿no? De que Apolo había dicho que este era un monstruo, que era, ¿no?, como ellos crean la imagen de la serpiente, lo toman literalmente. Acá, digamos, es la metáfora, que tenemos que pensarla. ¿Por qué el amor es monstruoso? ¿Por qué el amor o la pasión pueden ser monstruosas, ¿no? Y le dicen, porque has de saber que hemos hallado por verdad que tu marido, que se echa contigo, es una serpiente, una gran serpiente, y es venenosa. Lo cual, con el dolor y pena que de tu mal tenemos, no te podemos encubrir. Y ahora se nos recuerda de lo que dijo el dios Apolo. Respondió cuando le consultaron sobre tu casamiento, diciéndole que tú eras señalada para casarte con una cruel bestia. Una gran bestia tienes por marido. Es decir, había algo de la pasión, una pasión bestial, vamos a decir, el juego con las palabras, ¿no? Una desmesura. Entonces la intrigan, ¿no? En la tercera vez que van, intrigan para que no solo que revele, es decir, le revele y vea su rostro, que era la provisión que le había dado Eros, sino para que lo mate, para que le corte la cabeza, ¿no? Hay algo ahí, ¿no?, en esto de cortar la cabeza. Le dice, como es una serpiente venenosa, córtale la cabeza, que luego nosotras te casaremos con hombre humano, ¿no? Es decir, luego le ofrecen el desamor, que era el lugar donde estaban ellas las habían casado, digamos, con hombre humano, humano, demasiado humano, diría, ¿no?, el filósofo del martillo. Siendo tú una mujer humana, digamos, ¿no? Es decir, esto de lo divino, de la pasión, digamos, tienes que abandonarlo para entrar en la sociedad. Entonces, ¿qué hay de verdad con esto de que el amor y lo social están en esta tensión, ¿no? En esta tensión, la pasión, la mesura. ¿Qué pasa con lo social? ¿Por qué el hombre tiene que renunciar a la pulsión? El malestar en la cultura. La clave de lectura de Freud, el malestar en la cultura. Todo malestar es estructural en todos los tiempos, porque el sujeto tiene que renunciar a su pulsión, tiene que entregar su poder,
por beneficio del lazo social. Pero y eso le genera un malestar que lo acompaña durante toda su existencia. Ella queda sola, ¿no? Y comienza, digamos, bueno, toda esta escena de pensamiento, de reverberación de Siché, toda la cuestión, digamos, de poder cumplir este acto, ¿no? Y bueno, vamos a leer un fragmento ese. Esta navaja resplandeciente que ella tenía, ¿no? Que se la habían dado a su hermana. Cuando Siché vio tal vista, espantada y puesta fuera de sí, desfallecida, con la color amarillo, ¿no? Color amarillo de su rostro, temblando, se cortó y cayó sobre las rodillas cuando lo ve a Eros. Y quiso esconder la navaja en su seno, e hiriéndolo, salvo el seno, ¿no? Salvo que por el temor de tan gran mal como quería hacerse, le cayó la navaja de la mano. Estando así fatigada y desfallecida, cuanto más miraba la cara divina de Cupido, sería Eros, tanto más recreaba en la imagen en su hermosura. Ella le veía los cabellos como hebra de oro, llenos de un olor divino, el cuello blanco, la cara, la tez rosada, y colgaban sus cabellos en ramas que resplandecían como el sol y vencían a la lumbre. Tenía asimismo los hombros el color rosa y flores, y no obstante que las alas estaban quedas, las otras plumas debajo de las alas tiernas y delicadas estaban temblando muy gallardamente, y todo lo otro del cuerpo estaba hermoso y sin plumas, como convenía al hijo de la diosa. Entonces, con mucho mayor ardor de amor, se abajó sobre él y le comenzó a besar, ¿no? Porque se hirió con una de sus saetas. Ella misma se causa una herida con una saeta y se desmesura, ¿no? Y comienza a besarlo locamente. Y a besarlo de tan grande placer que temía no despertarse tan presto, estando ella en ese estado, herido de amor, el candil que tenía en la mano, por no serle fiel, o de la envidia mortal, al candil hace referencia, ¿no? El candil, la luz estaba celosa, ¿no? La luz estaba celosa. O por ventura, él también quiso tocar el cuerpo de Cupido, o quizás besarlo. Lanzó de sí una gota de aceite hirviendo y cayó sobre el hombro derecho de Cupido. Oh candil osado y temerario y vil servidor del amor, tú quemas al Dios de todo el fuego, y porque tú para esto no eras menester, sino que algún enamorado te halló primeramente para gozar en la oscuridad de la noche de lo que bien querías. De esta manera el dios Cupido, quemado, saltó de la cama y conociendo que su secreto era descubierto, callando, desapareció y huyó de los ojos de la desdichada mujer. O sea, la dicha se transforma en desdicha y le dice, te castigaré huyendo de ti, ¿no? Desapareceré. Bueno, ahí entra en desesperación ella, Siché, entra en desesperación, se quiere suicidar, se arroja a un río, pero en el río hay un dios, el dios Pan, podríamos pensar en Dionisio, que la rescata o la salva, digamos, ¿no? Y no deja que esto suceda, que el río se manche con esta muerte. Y luego lo vuelve a intentar también, digamos, arrojándose de un risco, pero también el viento no deja que esto suceda. Y luego, digamos, se dirige hacia los reinos donde estaban sus hermanos. Y le dice, primero va hacia una hermana y le dice que ella se desposó de, de Eros, yo prefiero decir Eros que Cupido, y que Eros quisiera casarse con ella, o sea, le dice a una de las hermanas, y que
vaya, digamos, y se arroje del risco que el viento la sostendrá, como habían hecho antes. Y entonces esta hermana, muy orgullosa, muy contenta, y sintiendo que en verdad era ella a quien le tenían que haber elegido, hace, ¿no? Hace esto que le dice Sige. Y al arrojarse, bueno, no había viento que la sostenga. Lo mismo con la segunda hermana, va hacia la segunda hermana y dice lo mismo, que se desposó y que más bien era ella casarse con Eros y obtener ese reino, y la hermana muy feliz, muy contenta porque era ella quien le pertenecía. Va y se arroja al rico sin viento que la sostenga, sin amor, ¿no? Que sostenga este peso. Cuando esta palabra dio un salto grande del risco abajo, pero ella viva ni muerta pudo llegar al lugar que deseaba, porque por aquellos riscos y piedras se hizo pedazo. O sea, la misma escena para las dos hermanas, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con Eros? Eros va hacia la hacienda de su madre, hacia el reino de su madre, y se encuentra con un gran dolor. Dice, él, herido de llaga, que le hizo esa gota de aceite del candil, estaba echado enfermo y gimiendo en la cama de su madre. Otro detalle. Pero ¿qué pasó? Dice, por eso ya no hay entre la gente placer alguno, ni gracia ni hermosura. Eros se retira del mundo, el mundo padece. No solo padece Eros, padece el mundo. Bueno, pareciera que ahora Eros se retiró del mundo, ¿no? Estamos todos con la peste padeciendo. Antes bien, todas las cosas eran rústicas o groseras, sin atavío, ya ninguna casa ni nadie tiene amistad, ¿no? Ni mujer amor, ni hijos. Ya no nos une el amor, ¿no? Será el espanto, como decía Borges. Por eso nos queremos tanto. Bien, entonces ahí Siché comienza a deambular, ¿no? A fatigarse por el mundo. Y va a esconderse, va a buscar refugio, ¿no? Afrodita o Venus dice, bueno, hablaré con mi amiga, la que tanto he ofendido, la templanza. La templanza, ¿no? Fíjense ustedes, por el tema de las virtudes, La templanza es una de las virtudes, porque ella siempre ha estado en la desmesura. Y va a ofrecer una recompensa por ella, una recompensa por Sillén, por aquel que la capture. ¿Qué ofrece como recompensa? Como recompensa ofrece 3 besos en la mejilla y un profundo beso de pasión. Se puede leer una metáfora, ¿no? Esto que ofrece Afrodita no es algo menor, digamos, ¿no? Y causa, digamos, una intención en los dioses y en la humanidad. Cada uno, digamos, si tenía que ver con ese deseo que cumpla ella. Con la primera que se encuentra es con Ceres, ¿no? Que es la diosa del hogar en la mitología romana. Ceres no la va a ayudar, pero tampoco la va a denunciar. Dice que, bueno, que la va a favorecer, no haciéndola prisionera ni denunciándola, lo cual era mucho ya, ¿no? Después también se encuentra con Juno, otra diosa que tiene que ver con la familia, ¿sí? Y con el tema de la que acompaña los partos. Y también dice que no la va a denunciar. Ella llora y le pide auxilio, pero dice que, bueno, que sus favores son eso, lo mismo que Ceres. Hasta que después ella misma decide, digamos, presentarse, ¿no? Presentarse ante Venus, ante Afrodita. Una vez que se presenta, es aquellas, digamos, que son servidoras de la golpean, la castigan.
fatigan su cuerpo, ¿no? Físicamente. Y luego de eso le da tareas imposibles, ¿no? Ahí tenemos la Cenicienta, el mito infantil de Cenicienta, pero también en esta historia tenemos el mito de La Bella y la Bestia. O sea, de esta narración se desprenden, ¿no? Mitos, ¿no? Primero le ayudan las hormigas, ¿no? A resolver un problema, digamos, que eran semillas que dividir y juntar y demás. Y así le van ayudando, digamos, la divinidad está detrás sosteniéndola, así que diferentes divinidades, tiene diferentes ayudas hasta que, bueno, se sorprende mucho Venus de que esto ella pueda resolver, digamos, que la ayuden y resuelve esas tareas, esos trabajos que tenía como penitencia de la muerte si no los hacía, y decide, digamos, enviarla, digamos, hacia el infierno, ¿no? Sí, literal y metafóricamente, con Proserpina, digamos, a pedirle, ¿no? Algo Proserpina que tenía que ver con una vasija, que no tenía que develar, digamos, qué había en la vasija. La ayudan nuevamente los dioses, le dan todas las indicaciones de cómo tenía que hacer, las monedas que tenía que llevar, cómo contener a Cerbero, cómo, digamos, darle también, digamos, en los óvulos la moneda eh, al barquero para que pase el agua del Letigia, Leteo, río Leteo también, o Letigia. Y habiéndole causado en su pensamiento una temeraria curiosidad. Y entonces dice, bien yo, necia, trayendo conmigo la divina hermosura, que no tomé de ella siquiera un poquito para mí, como para que pueda sentir placer para mi hermoso enamorado. Un placer, digamos, en relación de ofrecerle más belleza a su enamorado. Y ahí es donde va a abrir, ¿no? O sea, fíjense ustedes la astucia de Venus, ¿no? De Afrodita. Como ve que y sabe que hay dioses o divinidades que están ayudando, entonces ya no le da un trabajo en relación de una tarea imposible, porque otros se la van a resolver. Entonces le dice, bueno, voy a buscar, digamos, un recipiente, y no le dice que hay en el recipiente, ella piensa que tiene que ver con agua de la juventud, de la eternidad, pero el recipiente dentro había un vapor de muerte. Y entonces ella estaba ya previendo que no iba a poder soportar la curiosidad e iba a abrir el recipiente, ¿no? Y era su propia curiosidad la que le iba a matar. Ya no era ella en un trabajo imposible, no como alguien externo, sino que era la misma Sigela que iba a causar su muerte. Y bueno, ahí Eros suplica a Júpiter, a Zeus, ¿no? Que intervenga, que lo ayude, ¿no? Eros va, la rescata, ¿no? Vuelve a poner ese vapor de muerte dentro de esa jarra, de ese tonel, y le dice, Zeus le dice a Eros, yo haré todo lo que tú quisieras, y tú sepas guardar de otros que desean lo que tú deseas, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Guárdate de otros que desean lo que tú deseas. El deseo del otro, ¿no? Una frase que trabaja en la escuela francesa. Fíjense, aparece acá en el mito, ¿no? Lo viejo tan nuevo. Y bueno, y ahí se producen las bodas, estas bodas divinas, porque Zeus o Júpiter decide otorgarle la divinidad, producir una alianza, ¿sí? Una tregua con Afrodita o con Venus, ofrecerle, digamos, también para él era una tranquilidad de que Zeus, de que Eros o Cupido, digamos, tenga esta deuda con él y no ande causando desastres con sus saetas, provocando pasiones de medida.
en dioses y en humanos, ¿no? Y se quede contenido con Sige, en Sige, por Sige. Y dice, y estando ya Sige en tiempo del parir, nacióle una hija a la cual llamaron placer o deleite, ¿no? El deleite, entre el amor y el alma o el alma enamorada en su deleite, ¿no? Un juego de palabras que se pueden hacer. Bueno, hay, digamos, para trabajar un montón de elementos para poder pensar. Ahora voy a interrumpir acá y vamos a hacer otra grabación para pensar los trípticos en esto que estaba hablando.